Cambiamos de tema, 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para el expresidente Carlos Menem, Raúl de la Torre. Y recordemos el origen de esta condena porque fueron operaciones que se hicieron entre el año 1991 y 1995. Argentina durante ese periodo hizo exportaciones no declaradas o por lo menos disfrazadas de otra cosa a Croacia y a Ecuador, dos países que estaban en guerra, en conflicto bélico, en un caso por todo lo que suponía la ex Yugoslavia y los combates que habían en esa zona de Europa del Este, en el otro caso Ecuador y su conflicto limítrofe con Perú. ¿Cómo intervino Argentina? Vendiéndole armas a una de las partes en guerra en cada caso. ¿Cómo hizo para hacer esto que está prohibido? No puede un país venderle armas en guerra cuando tiene relación con el otro país con el cual está en conflicto. Bueno, las disfrazó. En el caso de las que iban a Ecuador, la disfrazó de ventas de armamento a Venezuela. En el caso de las que iba a Croacia, como ventas a Panamá. Este contrabando de armas, obviamente, además del conflicto, digamos, diplomático que genera con los países perjudicados, es un delito que se cometió con armas que estaban en fabricaciones militares. Fueron más de 6.000 toneladas que salieron de esta forma. No fue un cargamento que se metió así de sotamanga, digamos en términos de mis tiempos, en un avión, sino que fueron 6.000 toneladas que salieron de esta forma. La investigación posterior determinó el origen de la operación, cómo se realizó, por eso ahora entre los responsables están no solo el presidente de la Nación de ese momento, Carlos Menem, sino todas las autoridades que tienen que ver con Ministerio de Defensa y con fabricaciones militares, toda la línea que tienen que haber conocido, tienen que haber participado de esta operación. Por eso es tan importante la condena, por eso es tan dura la condena contra un expresidente. 7 años de prisión, un delito gravísimo, que también tiene que ver, algunos suponen por lo menos que tuvo que ver con la posterior explosión de una fábrica militar que se sospecha que fue parte de las maniobras para ocultar los elementos que pudieran comprobar esto. A pesar de esa explosión se llegó a esta conclusión de la justicia y es un repaso de la historia, pero también un repaso de una etapa en la cual todavía sigue habiendo muchas dudas porque hay quien sigue reivindicando los años 90 sin tener en cuenta que este tipo de hechos eran funcionales a esa política. No fueron hechos aislados o desviaciones, fueron funcionales a esas políticas de grandes aperturas, de grandes éxitos aparentemente que tenía el país, pero con este tipo de maniobras, contrabando, sobornos y otros hechos que sucedían dentro de esta década neoliberal en Argentina y de los cuales en otros sentidos también seguimos pagando las consecuencias. Gracias, Raúl.